Un asesor financiero al final es alguien que te puede contar un poco sobre cómo funcionan las finanzas, los productos más normales que un ciudadano pues, puede utilizar, ¿no? Yo habitualmente la persona que más ha jugado ese papel en mi vida o bien es la persona del banco que no solo actúa como comercial, sino que se interesa un poco por mis circunstancias y en función de eso me ofrece el producto más adecuado, o si no también tengo la suerte de que mi padre ha trabajado en banca toda su vida, con lo cual en casa también he tenido ese papel, ¿no? Cada vez que he tenido que preguntarle algo. Pues a corto plazo cubrir los caprichos que pueda tener y viajar. A medio plazo, pues que mi hija pueda tener lo que necesite cuando nazca, y a largo plazo, pues supongo que tener una mejor casa y cuando me jubile, pues mantener el nivel de vida. Pues empecé a invertir bastante pronto. Yo con 20, 22 años, también por la influencia de mi padre, invertía en bolsa bastante, hacía mis inversiones, hasta que tuve una operación un poco fatídica, con lo cual lo dejé durante bastantes años y ahora recientemente he vuelto con un fondo de inversión. Pues lamentablemente hice lo que creo que nadie debería hacer, o sea, me fié de lo primero que escuché en un programa de radio, puse parte de mis ahorros en una compañía que en su momento tenía buenas perspectivas y al final acabó siendo ruinoso, con lo cual perdí toda la inversión. Pues lo gestioné muy mal, porque cuando empecé a ver que caía, en vez de decir quizás mejor que lo saque ahora y no seguir perdiendo, lo mantuve pensando que tendría que recuperarse, que eso no podía ser real. Claro, al final el deseo de uno no coincide con la realidad, con lo cual lo perdí todo y me frustré bastante. Sí, desgraciadamente ha sido suerte exclusivamente y o sea, al final es que hice lo que no tengo que hacer, lo que no se debe hacer. Es decir, bueno, jugué a la bolsa. Salió mal porque tenía que salir mal en una ocasión y salió bien porque tenía que salir, ¿no? Pero no había nada racional detrás, ¿no? No había esa ingenuidad por mi parte, ¿no? Pues las acciones, en este caso la compra de acciones, pues por el ejemplo de mi padre, también el porque me animaba a hacerlo, y ahora recientemente fondo de inversión, pues porque lleva bastantes años sin invertir y bueno, quise volver un poco al mundo inversor y busqué un producto que tampoco tuviese un excesivo riesgo, con lo cual cogí un fondo de un nivel intermedio. En este caso fue a través de una entidad online, o sea, lo que siempre hago es preguntarle a alguien que lo haya hecho antes que yo, y sobre todo en este caso sí que a través de los distintos bancos con los que suelo trabajar, como hoy en día todos tienen un apartado de educación financiera, sí que me iba fijando en qué consistía ese tipo de productos, qué riesgos llevan aparejados y cuál podría ser la estrategia de inversión que un ciudadano como yo podía seguir. Pues ahora, mirando hacia atrás, yo creo que al final la principal decisión financiera que suele tomar la mayor parte de los mortales es la hipoteca, ¿no? Y es cierto que yo cuando contraté la hipoteca pues lo hice un poco a tontas y locas porque era la que me ofrecía la promotora, bueno, parecían buenas condiciones, etcétera, ¿no? Pero es cierto que no miré más allá, que tampoco me informé. Si tuviera que hacerlo hoy en día, dedicaría mucho más tiempo a comparar condiciones y a ver sobre todo las implicaciones que esto tiene a largo plazo, porque es que al final no eres consciente, o sea, tú te ciegas por la ilusión de comprarte una casa, ves la mensualidad que crees que vas a poder pagar, pero no sabes cómo va a evolucionar eso en el futuro, cómo va a evolucionar tu situación personal. Hoy en día me lo pensaría mejor, yo me informaría más. Yo creo que es bueno que todos nos asesoremos financieramente, ¿vale? Quizá, o sea, un rico tiene más patrimonio, por tanto tiene más que ganar que uno que no tenga tanto patrimonio, ¿no? Pero sí que es cierto que tendríamos que acostumbrarnos, cada uno de nosotros, a informarnos sobre lo que contratamos y sobre lo que invertimos, ya sea a través de la página web, pero por lo menos consultándola, y cuanto mejor si tienes a alguien a quien poder ir, contarle tu situación y que él de verdad te dé buenos consejos, sea la persona del banco o sea un asesor financiero que se dedique solo a eso, ¿no? Pero sí que hay que empezar a incorporar eso un poco más en nuestras vidas. Bueno, lo que me ha pasado es que cuando he ido al banco siempre he pensado que la otra persona tiene un conflicto de intereses y tampoco me he acabado de fiar del todo, ¿no? Fundamentalmente se centraban en qué rentabilidad quiero obtener, bueno, pues quizá lo que más te llama la atención en primer lugar, ¿no? Y sí que he echado de menos más esa parte de, pero ojo, ¿sabes lo que esto puede conllevar? ¿O qué otras circunstancias tienes que puedan llegar a influir en tu inversión? Es cierto que eso lo he echado de menos. Si solo dependo de la pensión pública, imposible, porque al final con la tasa de dependencia que hay, que cada vez hay más jubilados por trabajador en activo, es imposible que se puedan mantener las jubilaciones, con lo cual yo creo que tendré que apoyarme en otros fondos o en otros ahorros que haya logrado si quiero mantener mi nivel de vida, si no, yo creo que es imposible. Pues no tengo ningún plan de pensiones, sí que soy una persona
que ahorro, o sea, no soy una persona que me guste gastarme todo mi patrimonio, sino que lo voy acumulando, pero es cierto que no lo tengo metido todavía en ningún producto de estas características. Tengo un fondo de inversión con una pequeña parte de mis ahorros, pero bueno, la verdad es que la mayor parte de ellos todavía no. Porque tampoco quiero comprometer todavía gran parte de mi ahorro mensual en un producto de estas características, porque creo que tengo que ahora enfrentarme a bastantes gastos, ¿no? Pues voy a ser padre, si me quiero comprar una casa, es decir, quiero tener ese margen de maniobra antes que decir, oye, es que todos los meses voy a tener que dedicar esto a un plan de pensiones, ¿no? Pero bueno, es algo que tendré que hacer pronto, o sea, tampoco quiero demorarlo mucho. Hombre, yo creo que lo que ves en casa te influye bastante, pero yo creo que sí que ahora nuestra generación, no sé, yo creo que está más acostumbrada a todo este tipo de cosas, ¿no? A la inversión, a mover el dinero. Creo que el perfil de inversión es muy diferente al de nuestros padres y creo que la gente invierte más de lo que hacía antes, ¿no? También porque creo que también dispone de más patrimonio, más recursos que lo que tenía antes. No me lo he planteado nunca, pero supongo que si fuera una figura que viese que realmente tiene un potencial para mejorar el resultado de mis inversiones y no es algo que me resulte caro, que yo creo que es muy caro, probablemente estuviera dispuesto. Yo le pediría independencia, o sea, que realmente no esté para venderme un producto financiero, sino que esté para interesarme en mis circunstancias y en función de ello ofrecerme lo que tenga que ofrecerme, ¿no? Pero no quizá tan ligado a una entidad, porque digo, bueno, es que este señor lo que quiere hacer es venderme su producto, pero es que a lo mejor su producto no es el que me interesa. Yo he trabajado en educación financiera, he tenido que hacer alguna cosa y creo que es absolutamente necesario. No sé si da para una asignatura, pero sí que veo que hay mucha gente que ha visto muy condicionada su vida y su capacidad de hacer cosas por haber tomado decisiones financieras equivocadas, sobre todo a la hora de contratar una hipoteca o grandes decisiones de tipo. Yo creo que es fundamental porque el mundo financiero incorpora mucho número, mucho cálculo, que fácilmente no puedes entenderlo y que de verdad requiere que se analice con detenimiento. Yo creo que es absolutamente necesario, ¿no? Yo creo que nos cegamos un poco por la ilusión de lo que estamos comprando y por conformarnos con saber que vamos a pagar la letra que nos ponen, ¿no? Hablando de una hipoteca. Pero es cierto que no vamos más allá. Es decir, dentro de 2 años, ¿qué va a suceder? Voy a tener el mismo trabajo, el Euribor va a ser el mismo. Yo creo que es muy difícil, creo que al ser humano, pensar a largo plazo y sobre todo en términos financieros, que tiene ese componente matemático y de verdad que eso hace falta trabajarlo mucho mejor. Fíjate, hace poco yo me he comprado un coche y tengo un crédito con la financiera de la casa que me vendió el coche y me llamó una entidad bancaria para ofrecerme, bueno, contratar el crédito con ellos, ¿no? Cancelarlo con los primeros y contratarlo con los segundos, ¿no? Entonces, al principio, claro, si yo comparaba los tipos que me cobraban, evidentemente me resultaba interesante, pero tal y como se amortizan los créditos con el sistema francés, que seguro que conoces, es cierto que a lo mejor no es tan directo el análisis que tienes que hacer. Y eso es algo que me di cuenta yo hace nada. Y digo, joder, es que esto no hubiera pensado. Y tuve la suerte de que tuve a alguien que me asesoró y me contó, ojo, y antes de decidir, piénsalo bien.